Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor que me permita estar una vez más con ustedes. Probablemente no todos puedan estar en este momento porque por la hora, hoy estuve bastante ocupado y tenía muchas otras cosas que hacer y ya no me dio el tiempo para poder hacer este en vivo un poco más temprano. Sin embargo, pues yo acá lo dejo para que usted lo pueda ver el día de mañana a la hora que usted pueda, a la hora que usted tenga el tiempo, pues, para poderlo hacer. Ahora, si usted aún está despierto y tiene todavía tiempo para poderlo ver y poderme seguir, gracias. Gracias por permitirme entrar a su hogar a través de este medio. Hemos estado leyendo lo que es la epístola a los Gálatas. Hoy terminamos los últimos 10 versículos del capítulo 5 y pasado mañana pues continuaríamos ya, iniciaríamos con el versículo 6 para terminar lo que es la carta a los Gálatas. El fin pues con el cual yo decidí iniciar esta lectura o este estudio fue el mismo que tuvo Pablo hace ya aproximadamente 2000 años, y era el poder defender la doctrina, la sana doctrina que fue implantada por nuestro Señor Jesucristo. Vea qué gran diferencia. El mundo hoy por hoy trata de seguir a Jesucristo con diversas religiones o diversas sectas basados en una religión, valga la redundancia. Sin embargo, y lo he dicho varias veces, hoy lo quiero repetir, Jesucristo al venir acá a la tierra, Él no vino a implantar ninguna religión. Es más, Él vino a dar a entender, a que el mundo comprendiera que lo que Él buscaba no era tener una religión, no era implantar una religión, sino que lo que Él venía a buscar en realidad era una relación entre Él y el hombre. Y en esa relación poder tener intimidad continua. Y en cuya intimidad poder formar en nuestro espíritu, a través de su Espíritu Santo, el fruto de esa intimidad, de esa comunión, que es lo que nosotros hoy por hoy conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Por muchos años yo estuve equivocado y confundido, pensando que cuando hablaba la palabra de los frutos, hablaba de los frutos que yo hacía al dar a conocer la palabra de Dios. Y para mí el fruto, cuando decía yo soy la vid verdadera y todo pámpano que en mí lleva fruto, tiene que ser podado para que lleve más fruto, pensé que se refería específicamente a llevar más almas a Cristo, pues. y eso me entristecía cuando a veces yo presentaba el plan de salvación y nadie, pues, lo recibía a veces. Hasta que entendí que en realidad lo que Jesucristo buscaba al darnos el Espíritu Santo era que nosotros produjéramos ese fruto, pero el fruto del Espíritu. Y hoy por hoy pues vamos a ver las características que forman el fruto, porque es un fruto, no son los frutos.
es un fruto, y este fruto del Espíritu Santo tiene 9 características, si quiere llamarle así, 9 virtudes, 9 características. Y bueno, vamos a leer estos últimos versículos y vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo en esta noche. Dice la palabra en el capítulo 5, versículos 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oiga bien esto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oiga qué lindo esto, permítame. Tengo un problema con mi mouse. No estáis bajo la carne. Perdón, bajo la ley, perdón. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, comenzamos, mira, ¿con qué comienza? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, atiende esa palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Muy bien. Quiero invitarle a que oremos en este momento y pongamos esta palabra en las manos del Señor para que sea Él quien nos dirija. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das de estar ante tu presencia. Gracias, amado Señor, porque siempre hablas a tiempo y aún fuera de tiempo, dice tu palabra. Pero gracias, porque hoy estamos en un tiempo aceptable, en un tiempo donde tu palabra es necesario que llegue a nuestros corazones, que llegue a los oídos, que llegue a las vidas, tanto de los que ya te conocemos como de aquellos que todavía no te conocen, porque todavía, Señor, no han abierto sus corazones a Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta noche. Muéstranos tu palabra, ilumínanos para que podamos entenderla, podamos comprenderla y con ello podamos ponerla en acción, podamos practicarla. En el nombre de Jesús, sé tú, oh Dios, quien hables. No quiero ser yo, papá. Quiero que seas tú hablando aún a mi vida primeramente, como a los que están
en este momento, Señor, escuchando y viendo este video. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Muy bien. Vamos entonces. Comenzamos a leer y el apóstol Pablo, hablando a través del Espíritu Santo, nos dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Antes de entrar bien a este tema, yo quiero recordarle algo. Cuando Adán y Eva pecan, ellos no entendían en sí a qué se había referido Dios cuando les dijo, ciertamente el día que comáis de si vosotros coméis de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente ese día moriréis. Y lo que probablemente, o lo más seguro, es que ellos entendieron que en ese instante ellos iban a morir físicamente. Pero cuando Eva es engañada por el enemigo y la lleva al punto de probar el fruto, Eva se da cuenta de un punto. Está comiendo del fruto, lo está disfrutando, ve que es placentero para su vista, para su gusto, pero hay algo más que ella nota, y es que ella no está muerta. Corre hacia su compañero, con su esposo, y le ofrece. No sabría, pero permítame imaginar lo que pensó Adán al verla comiendo del fruto prohibido. Por favor, un paréntesis. El fruto prohibido no era una manzana, no era una naranja, no era ningún fruto conocido por nosotros. Así que sáquense eso de que la manzana de Adán y que por eso los hombres tenemos así porque le quedó trabadita aquí. No, nada que ver. Son cuentos de la gente, fábulas. El punto es que, déjenme imaginar, él tuvo varias opciones, pero todas esas opciones, o la principal que era delatarla y decirle, padre, ¿dónde estás? Ven, mira la mujer que me diste lo que hizo. Probablemente él se dejó llevar por lo que vieron sus ojos, y tal vez sus ojos no eran tanto en el fruto, sino en la situación que él esperaba también. Él esperaba que ella muriera. Eso es lo que yo creo. Por favor, no lo que así dice, por favor. Estoy imaginando. El punto es que él decide voluntariamente, porque él no es forzado, tampoco fue forzada Eva. Eva solamente fue engañada, pero pecó. Aquí es que él me mintió, nada, ella pecó, porque ella tenía que obedecer la voz del Padre. Y así es que usted y yo debemos estar atentos a lo que Dios nos ha dicho y no dejarnos manipular por las palabras de Satanás. El punto es que ellos imaginaban que Dios les hablaba de la muerte física. Sin embargo, en el instante que Eva comió del fruto, Eva ya estaba muerta. Y cuando lleva el fruto ante Adán, ella va muerta. Pero Adán no lo sabe. Come del fruto
y él tampoco entiende por qué sigue vivo. Lo único que sí sucede, y es que, oiga pues, ¿no se ha preguntado usted por qué Eva no sintió la vergüenza, no sintió la vergüenza, el temor o la duda después de que come, sino hasta que Adán come del fruto? Probablemente fue porque ella fue engañada. Pero la acción completa se cumple cuando su ayuda idónea, recuerde, mujer y el hombre eran una sola carne. Hasta que él muerde y come del fruto, sus ojos son abiertos. Sus ojos, es decir, los ojos de Adán y los ojos de Eva. Y los dos se asustan al verse desnudos. Y bueno, usted conoce la historia. Pero la pregunta es, ¿estaban muertos? Sí, espiritualmente. Y desde ese instante, oiga bien, desde ese momento, el hombre engendró hijos muertos con vida. Algo así como zombies, ¿verdad? Los zombies vivientes, los muertos vivientes. Y sí, naturalmente fueron unos zombies. Y la humanidad, así hoy por hoy, la humanidad camina como zombies, muertos espiritualmente, aunque vivos físicamente. Eso fue lo que ellos no entendieron. Cuando usted y yo llegamos a Jesucristo, hacemos la decisión por recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese instante volvemos a nacer de nuevo. Pero ¿qué punto es el que nace de nuevo? Es el área espiritual. Era aquella área que murió en Adán y en Eva. Es más, si usted lee en el capítulo 5 de Génesis, dice que Adán conoció nuevamente a Eva y Eva dio a luz a un hijo al cual le pusieron por nombre Set. Y con este hijo comenzaron nuevamente los hombres, dice, oiga bien, comenzaron los hombres a buscar a Dios. Pero hay algo que llama mucho más mi atención, y es que dice, y fue Set, hijo de Adán, a imagen y semejanza de Adán. Ya no habla de Dios y fue el sexto día y fue hecho el hombre y fue a imagen y semejanza de Dios. No, ya no. Los hijos de Adán, después del pecado, ya no eran a semejanza de Dios, eran a semejanza de Adán, del hombre caído, del hombre derrotado, del hombre destruido por Satanás, quien de una forma sutil le logró robar el señorío que Adán tenía, porque usted tiene que recordar que el amo y señor de la tierra era Adán. Por eso Dios le dijo, multiplíquense, gobiernen sobre las bestias, sobre los animales de aquí, de allá, etcétera, etcétera, del mar, o los del agua y los del cielo. Bueno, y él pasó, ¿cuánto tiempo? Yo no les sabría decir, cuántos años vivió como dueño y señor de la tierra, hasta que su esposa Eva es engañada y él voluntariamente peca. En ese instante pasa de ser amo y señor a convertirse en esclavo de Satanás. Y al hacerlo, toda su simiente, es decir, toda la humanidad, desde Adán hasta nuestros días, y los hijos que nacieron hoy, los que van a nacer mañana, y los que van a seguir naciendo hasta que el Señor diga hasta acá, todos nacen muertos espiritualmente.
Por eso no todos pueden ser llamados hijos de Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Mire, no he entrado todavía al tema y si nos queda tiempo vamos a tratar de terminar el tema. Pero entré a un punto donde quiero que atendamos esto y lo entendamos bien. Todo el mundo ha sido engañado por una religión que por muchos o cientos de años, o tal vez miles de años ya, nos vino diciendo o les vino diciendo que todos somos hijos de Dios. Pero yo quiero decirle algo. Dios no puede ser un Dios de muertos. Y toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separado, separado de. Es decir, cuando alguien muere físicamente, ¿qué pasó ahí? El alma fue separada del cuerpo. Cuando el alma de una persona se separa del cuerpo, esa persona ha muerto. Se le conoce como muerto. Falleció, ya, es un fallecido. Como alguien dice en broma, era un muerto que estaba vivo. Por ello, fue necesario que Jesucristo viniera a la tierra, muriera por nosotros, cumpliera la ley por los judíos y nos diera la libertad de poder vivir por fe, no bajo ninguna atadura como era la ley, ni mucho menos por una atadura como es la religión. Que la religión solamente lo que hace es alejar cada día más y más al hombre de Dios. Porque la religión es el hombre intentando alcanzar a Dios. ¿Y sabe cuándo inició eso? Con la Torre de Babel. Hagámonos una torre hasta el cielo. Ellos querían llegar hasta el cielo y Dios los detuvo. Porque no era la forma. Manda a su hijo. Él cumple todos los requisitos. Santo, puro, sin pecado. 100% hombre. Y todo lo que cumplió, todo lo que vivió y obedeció, lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios. El punto es que de ahí en adelante, toda la humanidad que estaba destituida de la gloria de Dios, tiene una oportunidad, tiene un chance, llamémosle así, de poder tener nuevamente aquella comunión que tuvo Adán y Eva. Y el área que murió en Adán y Eva, volver a vivir o nacer de nuevo. Y es cuando Dios dice que todo aquel que recibe a Jesucristo, a los que creen en su Hijo unigénito, porque antes de Cristo no habían más hijos de Dios. Sí, pero es que la Biblia dice, vinieron los hijos de Dios y entre ellos venía Satán. Ese es otro punto y es otra enseñanza. Pero ahorita, antes no había otro hijo de Dios, solamente el Hijo de Dios, el unigénito. Muere, resucita, toma la victoria y nos hace más que vencedores por Él. Y todo aquel que decide creer y le abre su corazón y lo recibe como su Señor y Salvador, en ese instante tiene el regalo de un Padre feliz de ver que la humanidad decide amar a su Hijo. Y por ese simple hecho de creer en su Hijo, nos dice, bueno,
me has complacido con amar a mi Hijo y creer en Él. Por lo tanto, te regalo la vida eterna. No la mereces, pero me conquistaste el corazón amando y creyendo en mi único Hijo. Y hoy te doy el regalo de ser hecho hijo mío también. Y entonces en ese instante Jesús deja de ser el unigénito Hijo de Dios para convertirse en el primogénito. Jesucristo, el hombre, el primero, y luego vamos nosotros. Imagínense cuántos hermanos tiene ahora. Pero aparte de ser nuestro hermano mayor, Él es nuestro amo y nuestro Señor, porque Él nos compró con su sangre. Amén. Ahora, ¿por qué dije todo esto que aparentemente está fuera de acá? Porque cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dejamos de estar muertos, dejamos de ser muertos vivientes, es decir, dejamos de ser zombies. Y nos convertimos en seres espirituales también. Sin que la parte carnal muera todavía. Y entonces ya no somos personas de una sola naturaleza, como toda la humanidad. Todo aquel que no ha recibido a Jesús tiene una sola naturaleza, la naturaleza adámica, la naturaleza de su padre Adán. Pero cuando usted y yo recibimos a Jesús de corazón, no de diente a labio, ¿sí? Porque por los frutos se conocen. Oiga, cuando recibimos a Jesús, en ese instante nace el Espíritu que Dios nos da. Y dejamos de ser bipartitos y nos convertimos en tripartitos. Ya no somos solo alma y cuerpo. ¿Sí? Por eso si usted si usted ya es algo grandecito, incluso mayor que yo, habrá escuchado en aquellos tiempos del siglo pasado, en los años tal vez 40, 50, que los psicólogos hablaban del alma del hombre y decían que solo hablaban del alma y del cuerpo, pero no había espíritu, porque ellos no entienden lo del espíritu. Saben del Espíritu por los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tienen ahora vida en Cristo Jesús. Y esa vida está aquí. Somos espirituales ahora. Ya no somos muertos, porque vuelvo a repetir, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así que, si usted quiere que Dios sea su Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Volvamos al punto entonces. Ahora somos tripartitos. Ahora tenemos dos naturalezas. La naturaleza adámica y la naturaleza de Dios, la espiritual. Y esta, dice el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17, estas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. ¿Sí? Bueno, el espíritu, el área espiritual, nuestro espíritu renovado, nuestro espíritu que nació de nuevo, a ese nuevo ser que nace el día que recibimos a Jesucristo, va creciendo paralelamente con el alma y el cuerpo. Pero el Espíritu nos mueve o nos motiva y nos anima a vivir en el Espíritu Santo y a agradar al Espíritu Santo, quien radica en nuestro corazón. En cambio, el alma con el cuerpo viven para satisfacer la carne. Entonces, la carne no quiere dejar que el espíritu crezca, se alimente, y por eso busca satisfacerse.
Pero ella entra también el espíritu y le hace la guerra a la carne y no le permite que se satisfaga. Ahora el punto es este. ¿Cuál es la consecuencia de satisfacer la carne y cuál es la consecuencia de vivir y de andar en el espíritu? Dice la palabra que el andar en el espíritu y vivir por el espíritu es vida y paz. Pero el andar en la carne, vivir conforme a la carne, es muerte. Por eso la gente vive muerta. Porque sigue pecando y pecando y pecando. Hasta que también llegue el evento de la muerte física. Ahora, la consecuencia de vivir en el espíritu es vida. Y la consecuencia de vivir en la carne es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque lo que la carne busca es satisfacer sus propios deseos. Y al satisfacer sus propios deseos, caemos en pecado. Entonces, voy a hablarle a usted, mi hermano, mi hermana, que todavía le da rienda suelta a su carne, pues, que la satisface, que la consiente, que le permite lo que ella quiera, que cuando ella se berrinche, usted le dice, va mi amor, tome lo que quiere, pequemos pues, adulteremos, forniquemos, matemos, robemos, tomemos, hagamos ¿ya? ¿Me entiende? O andamos y vivimos, fíjese bien, que la palabra solo usa la palabra satisfacción para la carne, pero no la usa para el espíritu. Porque la palabra satisfacer tiene que ver con el egoísmo, con la autosatisfacción. Es buscar lo que a mí me importa. Hay que mirar los demás cómo salen. Y es ahí donde muchos cristianos se convierten en piedra de tropiezo. Porque ellos ya se sienten salvos, ya se sienten libres del pecado. Y bueno, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Es mi vida. A mí nadie me manda. Cristo ya me salvó. Vivo como quiero. Porque ya no estoy en el pecado. Pues ya no soy del pecado, dicen. Pero no entienden que al hacer esto se están satisfaciendo y se están volviendo egoístas, vanagloriosos. ¿Qué es lo que vamos a ver después en la palabra? O ya lo leímos, mejor dicho. Pero el espíritu no busca satisfacerse. Él busca el bien suyo, el bien mío, el bien de la persona que ha nacido de nuevo. Mire, el Espíritu Santo no lo busca a usted para él salir en caballo grande. No, el Espíritu Santo nos busca y nos anima y nos alienta a vivir en Él para poder agradar a Jesucristo. Porque ese es parte de su ministerio, ese es parte del propósito del Espíritu. Guiarnos a la verdad, y la verdad es Cristo. Enseñarnos a alabar y adorar a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo no busca satisfacerse. Por eso no dice la palabra y dejen de satisfacer la carne y satisfagan al espíritu. No, dejen de satisfacer la carne, pero para vivir y andar en el espíritu. ¿Por qué? Porque el vivir y el andar en el espíritu me produce a mí vida. Y al producirme a mí vida, me acerca cada día más a ese día en el cual voy a poder estar con mi Padre eterno y con Jesucristo por toda la eternidad. No solo a mí, sino a toda su iglesia. Solo que algunos tal vez se adelantan antes, ¿sí? Y otros vamos a estar vivos hasta el día en que Cristo venga y arrebate a su iglesia. Bueno, yo estoy diciendo voy a estar vivo por fe. Pero si Dios dijera, no, Julio, yo te voy a traer dentro de unos cuantos meses, vengo a recogerte, te vas antes conmigo, pues, ¿sabe? A la larga es mejor estar con Él, ¿verdad?
Claro, que a veces sentimos ese dolorcito de dejar porque estamos muy adaptados a la carne. Pero eso se va muriendo cuando decidimos andar en el Espíritu. Dije todo esto para poder explicar todo lo demás. Entonces, para no alargarnos tanto, voy a tratar de leer lo que había escrito. Cuando hablamos de satisfacer, estamos hablando de complacer, consentir, permitir, saciar un apetito, agradar algo. Así que cuando leemos Gálatas 5, del 16 al 26, podemos ver el llamado del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Cristo. Sí, en ese momento le estaba hablando específicamente a los Gálatas, pero en realidad esta carta está escrita para la iglesia de Cristo. Imagínense, ya pasaron casi 2000 años después de esa carta y no sabemos cuándo viene el Señor por su iglesia. Mientras tanto, esta carta sigue vigente, este llamado sigue vigente, esta orden de vivir y de andar en el Espíritu sigue vigente. Y es su deber, es mi deber, cumplir esta orden, andar, vivir. Son órdenes específicas que Dios nos da a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra para que podamos tener vida y vida en abundancia. Oiga pues, entonces, la primera orden que encontramos aquí se da con el verbo andar, es decir, caminar en el Espíritu, actuar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Aquí específicamente nos dice Pablo que andar en el Espíritu de Dios con el único fin de no satisfacer los deseos de la carne. Vuelvo a repetir esto. Aquí específicamente nos dice Pablo que andemos en el Espíritu de Dios con el único fin de no satisfacer los deseos de la carne. Cuando yo decido vivir y andar en el Espíritu Santo es porque me determiné a no complacerme a mí mismo, a no complacer mis concupiscencias, a no complacer mi deseo por pecar. Es como cuando el profeta Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel quería honrar, quería agradar a su Dios. Lo mismo es acá. Usted y yo debemos determinarnos, vivir hoy por hoy, vivir y andar en el Espíritu para no satisfacer la carne, porque el satisfacer la carne desagrada a Dios, ofende a Dios y nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, que es lo contrario a lo que Dios quiere de usted y de mí. Así que, con el único fin de no satisfacer los deseos de la carne, es decir, no alimentar, no conceder, no permitirnos complacer nuestras concupiscencias o deseos desmedidos por pecar en un sinfín de formas. En pocas palabras podemos decir que andar en el Espíritu es no permitirle a la carne que disfrute de aquello que a ella tanto le gusta. Eso es no satisfacer. Lastimosamente hemos llegado al tiempo, oiga bien esto, donde la iglesia se ha vuelto tan permisiva, tomando como excusa la libertad en la que el evangelio y la fe nos permite vivir, olvidando que la libertad no se debe tomar como ocasión para la carne. Fuimos hechos libres de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte, de la maldición de la pobreza, de la maldición de la ley misma, para poder vivir en el Espíritu, para poder andar en el Espíritu. Pero muchos cristianos hoy por hoy están tomando esa libertad para satisfacerse a sí mismos. Y eso es pecado.
pecado de vanidad, de vanagloria, de orgullo, si usted quiere llamarle incluso. Entonces, llegamos al tiempo donde si alguien te dice o le recuerda a alguien que aunque todo está permitido, no todo conviene, el cristiano al cual se le está llamando o se le está dando un sabio consejo, no lo toma como un sabio consejo, sino como una actitud religiosa o legalista del que le exhortó. Vea, esto es real, sí. Y en lugar de agradecer la exhortación, se ríen de uno, ¿sí? Y nos llaman extremistas, fanáticos, religiosos, legalistas. A mí me lo han dicho muchas veces, cuando a veces yo les digo, esto no, esto no. Incluso a veces mi hijo, ay papá, eso es religión. No, un momento papá, religión es esto. Usted no me confunda esto, le he dicho a veces a mi hijo. Entonces, ellos se cierran en sus propias opiniones y no permiten que el Espíritu Santo les hable, cumpliéndose así la palabra que fue profetizada para la iglesia de la Odisea. Se recuerda en Apocalipsis. Una iglesia que creía sabérselas todas. Ya no necesitaba que nadie le enseñara nada. Ella ya lo sabía todo, ella ya lo tenía todo. Y Dios le tuvo que decir, por cuanto no eres ni fría ni caliente, sino que eres tibia, te vomitaré de mi boca. Porque comenzamos y llegamos al tiempo donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Qué triste, ¿no? Pero es la verdad. Si realmente somos cristianos que andamos en el Espíritu, entonces somos cristianos que no damos lugar a la carne, es decir, no la satisfacemos, no la consentimos, no la complacemos, ni le permitimos hacer de la suya, no le saciamos su apetito porque no nos interesa agradarla a ella, sino vivir y andar en el Espíritu de Dios. No nos permitimos caer en el error de darle lugar al diablo o de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque esto no agrada a Dios. Oiga, nacimos de nuevo para únicamente vivir y andar en el Espíritu de Dios y así agradar a nuestro Dios, deleitarnos en nuestro Dios. El punto es que no debemos olvidar que si somos guiados por el Espíritu Santo, oiga bien, no estamos bajo la ley. Es decir, no podemos estar bajo la ley porque hemos muerto al pecado que satisfacía los deseos de la carne. Ahora, alguien me puede decir, pero ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, lo leímos. ¿Quiere leerlos una vez más? Versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los había dicho antes, que los que practican. Alguien que practica cualquiera de estos pecados, lo más probable es que no ha nacido de nuevo. Hablando de personas dentro de la iglesia. Por eso dijo Jesucristo, por su fruto los conoceréis. ¿Muestran el fruto del Espíritu o muestran el fruto de la carne? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Pues aquí está, más abajito en el verso 2. Mas el fruto del Espíritu es, vuelvo a repetir, un fruto con 9 características. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
¿Usted es de Cristo? ¿Ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos? Ahora, no quiero decir con esto que usted a veces no va a sentir deseos. No le estoy diciendo con esto que usted no va a ser tentado. Y que va a haber un momento en el que usted se va a sentir, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Va a haber ese momento. Pero si usted ha muerto al pecado, usted va a tomar una decisión, va a tomar una determinación y va a decir usted mismo, basta ya de tanto pecar. Yo he muerto para el pecado y he nacido para Dios. Yo estoy para vivir y andar en el Espíritu, no para satisfacer la carne. El punto es, vuelvo a preguntar. 1. ¿Ya nació usted? ¿Es un hijo de Dios? Y como hijo de Dios, ¿ha crucificado su carne con todas sus pasiones y sus deseos? ¿O sigue practicando el pecado? ¿O sigue satisfaciendo su carne? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No sé si usted se ha dado cuenta cómo se da eso hoy. Y suben un montón ahí en Facebook cosas ahí, o videos ahí en YouTube de cristianos, entre comillas, hablando mal de otros cristianos, de otros ministros, de otros ministerios. Y solo viven para eso. Hacen una gran obra de videos o escriben un gran testamento usando el tiempo con el cual podrían estar dando a conocer a Jesucristo para difamar a los demás ministros. Yo creo que lo han visto, ¿verdad? Y por eso ustedes miren, el satanista del pastor tal. Aquel día vi, Marcos Witt dejó el evangelio para volverse satánico. Dante Hebel aquí. Va a haber un día que de repente van a escuchar el nombre de su pastor o mi nombre, o yo no sé. Se va a dar, se va a dar. Lo hicieron de Jesús, no se preocupe, también lo pueden hacer de usted o de mí. El punto es, ¿qué determina usted? ¿Cuál es su decisión? ¿Satisfacer su carne? Es que yo sí soy, a mí nadie me manda. O vivir y andar en Él y por el Espíritu. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de sujetarnos al Espíritu. Es tiempo de vivir en el Espíritu. Ya comenzaron los dolores de parto. Lo dije casi al mes de que comenzó esta pandemia. Y lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo. Donde no hay normalidad, donde, es decir, dejemos de estar soñando que vamos a volver a la normalidad. Porque, en primer lugar, volver a esa normalidad implica que usted o que yo sigamos durmiendo como cristianos. Y con esta pandemia Dios a muchos nos despertó. Yo soy uno. No me avergüenza decirlo. Me avergüenza pensar quedarme en ese estado o volver a ese estado. Ni Dios lo permita. Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios sabe cuándo habla. Así que mi invitación es, vivamos y andemos por el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, oiga, tendremos vida. Ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús.
es decir, para los que andan conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Léalo. Esto le va a apoyar con esto. Mi hermano, mi amigo, Dios lo bendiga. Pase una linda y bendecida noche. Que el Señor le provea de las energías y las fuerzas necesarias para comenzar un nuevo día, el día de mañana. Y que el día de mañana traiga muchas bendiciones y mucha conquista y muchas victorias para su vida. Hasta una próxima. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones. Amén.